Pues muy buenos días, muchas gracias por su asistencia. Comenzamos mal el año y es que la sanidad rural está absolutamente hecha polvo. Habíamos quedado en traer el wifi, habíamos quedado en arreglar de una vez por todas los consultorios médicos de los pueblos que siguen hechos una auténtica ruina, que son auténticas salas del horror algunas. Bueno, todo esto se había hablado que íbamos a hacerlo y que íbamos a mejorarlo en este año. Pero ¿qué pasa? Pues que no llegan los presupuestos y el presidente no se da cuenta de la irresponsabilidad gravísima que sin presupuestos los consultorios locales van a seguir siendo un asco, muchos de ellos, y no va a haber wifi. Y el wifi es importante porque si no hay wifi el médico no puede ver el historial médico de un paciente, o sea que no lo puede tratar. Esto es importantísimo. Tampoco se habla, en fin, de la vivienda que se les puede dar preferentemente a aquellos médicos que quieran ir a los pueblos, a nuestros pueblos, a atender a la gente. Yo creo que es un despropósito absoluto, y que el presidente diga que es que no hay presupuestos porque está esperando a 80 y pico millones del gobierno del psicópata Sánchez, y que por eso no tenemos los más de 8.000 millones de euros de presupuesto que nos corresponde, me parece de vergüenza. Entonces, a ver si se pronuncia o a ver si dice algo, porque no es lógico que a estas alturas estemos sin presupuesto. Por tanto, soluciones ya para la sanidad en el medio rural, y nosotros habíamos planteado, como digo, esas dos líneas que son importantísimas, de la llevada de wifi a los consultorios médicos y también la mejora de los consultorios, que la gran mayoría de ellos están que dan pena. Y ahora ya quedo abierto a las preguntas que ustedes puedan hacerme. Decía el secretario general de Vox hace unos días que se estaban intensificando las negociaciones con el Partido Popular en algunas comunidades autónomas. En el caso de Aragón, entiendo por sus palabras que no es así, que no ha habido todavía ese contacto por parte del Gobierno de Azcón. No ha habido ninguno. Yo no sé si es que el presidente está en el Caribe, como hace un año por estas fechas, no sé si está en Puerto Rico, no sé si está de viaje, en fin, por el Caribe con algún amigo suyo para atraer empresas o inversiones a Aragón, para hacer otro tipo de anuncios, pero lo importante, lo tangible, no las historias del Caribe ni de fondos daneses, es que no tenemos presupuestos, y su obligación es traer unos presupuestos, y no lo ha hecho todavía, y no sé a qué leches está esperando, y lo digo así de claro, no sé a qué está esperando. Porque, como digo, cada día los consultorios están peor, cada día los médicos están peor, cada día, en fin, pasa sin que haya, como digo, wifi en los consultorios locales, con las peores carreteras, con la comunidad en la que más ha crecido la inseguridad de toda España. Aragón ya es la comunidad en la que la inseguridad ha crecido más de toda España. Y el presidente, pues no lo sé, ya le digo que hace un año por estas fechas estaba en el Caribe. No sé si habrá vuelto a repetir la hazaña. ¿Cuáles son las líneas rojas? Aparte de la inmigración, ¿tienen más líneas rojas de cara a una hipotética o posible negociación? No, mire, los periodistas son muy dados siempre a hablar de líneas rojas, y de hecho ha habido alguno que ha puesto la palabra línea roja en mi boca cuando yo nunca he hablado de líneas rojas. Yo hablo siempre de prioridades, de la importancia que tiene, bueno, pues las ideas que defendemos y las propuestas. Pero eso de líneas rojas o líneas de colores, nosotros no, o condiciones sine qua non, lo decimos nunca. En cualquier caso, sí, no, que utilizamos muchas veces. Bueno, lo he entendido, pero que decir, si es que nosotros somos previsibles al máximo, si ya lo hemos dicho 40 veces, hemos hablado de bajada de impuestos, que nos parece importantísimo, hemos hablado de ese plan especial de autovías para Teruel, hemos hablado de revitalizar el aeropuerto de Huesca, hemos hablado, como estoy diciendo ahora, de mejorar de luchar contra la despoblación, por ejemplo, llevando wifi a los consultorios médicos o arreglando esos consultorios médicos, parando las listas de esperas, y la premisa principal y número uno, que es parar la inmigración ilegal, cerrar los centros de menas, decir que no en las reuniones que se tienen a tal efecto, para decir que no queremos más ilegales, que no podemos más, que no podemos, que como digo, es que hay una vinculación directa entre la inmigración ilegal y la delincuencia, y lo estamos viendo. Aragón ya es la comunidad más insegura de toda España, me refiero en el crecimiento, es decir, ha crecido, ¿no?, el número de inseguridad más que en cualquier otra comunidad, y eso es así, más del 8% según el Ministerio del Interior. Por tanto, primero, seguridad. Sin seguridad no hay libertad. Segundo, bajada de impuestos. Y tercero, como hemos dicho, lucha contra la despoblación, por ejemplo, entre otras muchas cosas. Y cierre de chiringuitos, ya vale de mantener a gente que simplemente pues está en este cambalache de los partidos. Queremos, de verdad, decir, que se apliquen las políticas del sentido común.
Es decir, lo decíamos a nivel nacional también en el partido. Es decir, o paguitas para los menas o pensiones para las abuelas. Pero es que es así, es que el dinero es limitado, es uno y cierto. El dinero no es ilimitado. Por tanto, hay que destinarlo a las cosas que merecen la pena, y las cosas que merecen la pena es, por ejemplo, entre otras cosas, ayudar a las pymes, que son el 99% del tejido empresarial en Aragón, y no favorecer a unos megarricos para que se carguen el maestrazgo. Pues esa es otra de las cosas que también hablaré con el señor Azcón, como digo, si se pone. Antiguamente se decía eso de si se pone, ¿no? Pues a ver si se pone, porque desde luego no sé a qué está esperando, y no entiendo a qué viene tanta demora y decir que es que no, que es que vamos a esperar 80 y pico millones, y mientras pues es que estamos parados, es decir, la actividad está parado, como las consejerías que nosotros dejamos, por cierto. Eso también hay que decirlo, están bastante paradas. ¿Cómo calificas esta situación? ¿Es una responsabilidad? ¿Es una dejación de funciones? Es una dejación de funciones absoluta y es una irresponsabilidad y una negligencia gravísima, sí, sí, totalmente. Imputable 100% al presidente del Gobierno de Aragón. Y a su camarilla, claro. Sí, sí, que se está comportando de una manera absolutamente irresponsable. ¿Alguna cosa más? ¿Alguna cuestión más? Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias.